¿Quién no conoce el indiscutible papel de la ciudad de Jaca a lo largo de la historia como la primera capital de la que fuera uno de los más poderosos reinos del mundo, el Reino de Aragón, y por ende la construcción de su catedral, una de las catedrales románicas más hermosas y antiguas de toda Europa? Igualmente, todos hemos oído hablar del Camino de Santiago, más concretamente del camino francés a su paso por las tierras aragonesas, una ruta milenaria cuya influencia fue muy importante, decisiva en la evolución de nuestra historia, la historia de la ciudad de Jaca. Hoy nos visita Javier Gazapo, un apasionado de la montaña, la fotografía y, cómo no, del Camino de Santiago. De aspecto tranquilo, sereno, mirada curiosa e inteligente y su voz grave, Javier nos hace una profunda e interesante reflexión, desgranando poco a poco todos los aspectos y las reivindicaciones, las vicisitudes del camino, las históricas, las presentes y las del futuro. Porque ya perdimos una vez el tren en beneficio de Roncesvalles y eso no puede volver a pasar. Porque fíjense ustedes que quizás en el auge actual del Camino de Santiago podría estar la solución de la economía de nuestra zona en las temporadas bajas, con la tan traída y llevada desestacionalización del turismo. Javier preside la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, un equipo humano que trabaja generosamente y se afana en poder sacar adelante propuestas y estrategias de difusión, conservación y promoción del Camino de Santiago a su paso por las tierras de Aragón, las tierras de Jaca. Francisco Javier Gazapo, muy buenas tardes y bienvenido a estos diálogos desde la fortaleza, hoy desde la Plaza de Armas, especialmente soleada, presagio quizás de la primavera. Como decía, bienvenido. ¿Nació usted? Pues yo nací en Jaca, aunque me he criado en Canfrán Estación. Por aquella época, pues prácticamente todo el mundo o casi todo el mundo que vivía en Canfrán Estación, pues bueno, las mamás bajaban a dar a luz a Jaca y luego pues volvían a Canfrán Estación. En cualquier lugar, la estación de Canfrán, preciosa, maravillosa, además ahora rehabilitada. Pero Javier, ¿cuáles son esos primeros recuerdos que tienes en tu infancia de la ciudadela de Jaca? Bueno, pues quizás mis primeros recuerdos son después de bajar de Canfrán con unos 8 años o así, era que se nos caía el balón al foso. Cada vez que veníamos a jugar a los Glasis, se nos caía el balón al foso y había y algún atrevido se bajaba, ¿no?, a recogerlo y lo devolvía arriba. Y luego también pues la grandeza, ¿no? Nos parecía enorme, claro, quizás desde un punto de vista de un niño pues todo se engrandece y todo se vuelve mucho más amplio, ¿no? Entonces, pues bueno, la grandeza y los militares también. Eso de que aquí dentro hubiera un general era algo inmenso. Bueno, en cualquier caso, hablas de jugar al balón. Yo creo que todos los niños, todas las generaciones de los nacidos en Jaca, bajar al foso con aquellas nevadas tan increíbles que caían entonces. Pero bueno, yo me imagino que en Canfrán también ibais bien servidos de las nevadas en tu infancia. ¿Cómo recuerdas aquellas nevadas? También, enormes. Yo recuerdo que llegaba el mes de noviembre aproximadamente, empezaba a nevar, ya se cubrían los coches, algunos de ellos ya no se les volvía a ver otra vez hasta pasado mitad de abril, ¿no? Y volvía a bajar otra vez, empezaba otra vez el deshielo. Bueno, y quizá en mi fantasía, en la de muchos jacetanos también, yo no sé cómo o si en realidad durante tu infancia pues jugar al escondite en aquella estación de Canfrán antes de que se procediera a hacer la restauración. Sí, por ahí. La verdad es que nos movíamos casi como pez en el agua, igual por la estación de Canfrán que por los montes que tenemos a ambos lados. Uh-huh. Y a pesar de ser tan pequeños, la verdad es que nos movíamos mucho por aquella estación. Yo tengo bonitos recuerdos de aquella época, de aquellos carteles tan bonitos que había en la estación, de los trenes que venían de Francia, que eran una preciosidad, así dibujados a mano y tal. Una maravilla, la verdad es que esos recuerdos los tengo muy bien grabados. Además, lo viviste, quiero decir que no sé si en aquel momento tú en algún momento te paraste a pensar que bueno, pues se llegaría a rehabilitar, que se escribiría de nuevo un futuro en esa estación.
Pues la verdad es que no, porque después, bueno, ya sabes que a lo largo conforme han ido pasando los años, iban diciendo, pues la estación se reabrirá en el 2015, en el 2020, y al final parecía que no iba a llegar nunca, y bueno, pues parece que efectivamente poquito a poco. Pero además Pues con una magnitud de esa estación que quizás los nacidos allí o incluso en Jaca, pues quizás nos hemos acostumbrado, pero para la gente que venía de fuera era un edificio absolutamente espectacular, espectacular de grande. Sí, enorme, con sus 365 ventanas. Y la verdad es que, bueno, al final esto es un poco como el Pirineo. Los que estamos en Jaca, que estamos acostumbrados a ver esta maravilla de paisaje, pues al final pues te acostumbras y tampoco a lo mejor le das toda la importancia que realmente se merece, ¿no? Pues verás, la siguiente pregunta, hablas de darle importancia que realmente se merece y de pronto un día en tu vida se cruza el Camino de Santiago, algo tan importante como es el Camino de Santiago. ¿Dónde fue? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Cómo recuerdas aquella primera toma de contacto o de información sobre el Camino de Santiago? Pues la verdad es que fue por curiosidad. O sea, por curiosidad, no por casualidad, que me he expresado mal. Por casualidad, porque nosotros, bueno, veníamos de un grupo de montaña, del grupo de montaña de Sabiñánigo, porque siempre nos ha gustado mucho, a mi mujer y a mí me refiero, por eso hablo en plural, nos ha gustado mucho la montaña y bueno, pues por unas circunstancias u otras, poco a poco fuimos bajando el pistón, no andábamos tanto y decidimos que teníamos que volver a retomar un poquito ese caminar, ¿no? Y bueno, pues nos enteramos de que en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago hacían excursiones y andadas y nos metimos así, o sea, no fue algo digamos expresamente del Camino de Santiago por curiosidad hacia el Camino de Santiago, sino que fue algo casual y luego pues bueno, conforme fue pasando el tiempo, pues bueno, pues aquí estoy, ¿no? Bueno, sí, quizá además lo has dicho de pasada, pero bueno, era como la parte de un hobby y otros hobbies muy importantes que son como tienes, que es la montaña y también tengo entendido que la fotografía. Sí, me gusta la montaña y la fotografía son dos de mis principales aficiones. Luego también durante bastante tiempo estuve llevando un blog de montaña, que bueno, al final, sobre todo por falta de tiempo, sobre todo desde que estoy de presidente de la Asociación de Amigos del Camino, pues lo tuve que dejar porque no era imposible abarcar tantas cosas. Bueno, me hablabas de un blog de montañismo y es una pregunta que también desde Diálogos de la Fortaleza lanzamos con mucha frecuencia. No sé, dame un rincón de la Jacetania, de nuestro entorno, que especialmente te ha gustado o especialmente has retratado. Ahí la verdad es que hay rincones preciosos, porque a mí me encanta, por ejemplo, desde la parte antes de llegar a lo que es el Ibón de Ip, saliendo desde Canfrán, desde el que conozca, bueno, desde la parte del tubo de Canfrán para que la gente sepa de la central de Canfrán, tirando hacia el Ibón de Ip, por la parte de arriba hay un mirador precioso que se ve todo Collarada y se ve toda la parte del Ibón. Esa fotografía me gusta mucho, sobre todo cuando sale el sol, es una foto muy bonita. Luego también me gusta, claro, también se nota un poco que me he criado en Canfrán, ¿no? Me gusta mucho la vista que hay desde la Moleta hacia la Tronquera, toda la parte norte, el Midí, el Aspe, todo eso es una maravilla, y el Valle del Aragón. Y del camino de Santiago sí que hay un rincón que es especialmente bonito, aunque no sea alta montaña, pero a mí me parece un lugar encantador, que es el Mirador de Arres. El Mirador de Arres tiene unas puestas de sol absolutamente impresionantes y las que recomiendo a todo aquel que quiera, que se acerque por curiosidad y que lo vea. La verdad es que es una maravilla y entre los peregrinos además tiene mucha fama. Yo creo que además entre los peregrinos hay una reflexión, un estudio que, bueno, yo en cierta ocasión y trabajando en unos guiones lo comprobé porque me lo dijeron. Y es verdad, y es que sobre todo el tramo del Somport, toda esta zona del Pirineo, esa zona abrupta de montañas tan contrastadas, ¿no? De altos, de bajos, de bosques, es como la zona más espiritual del camino, porque luego ya bajas y luego ya hasta Santiago es todo llanura. Y ese privilegio lo tenemos aquí en el Pirineo. Pues la verdad es que sí, tenemos una naturaleza que es envidiable, con unos paisajes maravillosos, una cultura también, nuestra cultura que es bastante bonita y bastante, como diría, que llama un poquito la atención, ¿no?
somos personas que además tenemos mucha capacidad de acoger al visitante. Y yo creo que es toda esa mezcla de paisaje, cultura, todo ese patrimonio tan precioso que tenemos, es el que acaba haciendo que el peregrino que pase por aquí, de hecho lo llaman el camino tranquilo, ¿no? Y quizás porque es un camino muy espiritual, ciertamente. Aúna, como bien dices, pues historia, cultura, tradición, también hay magia. Yo no sé, Javier, pero no sé si somos conscientes, no sé si hemos sabido difundirlo, no sé si lo conocemos, no sé si ahondamos en la potencialidad que tiene el Camino de Santiago. Yo creo que no, yo creo que estamos viviendo de espaldas a todo el potencial que tiene el Camino de Santiago, cuando lo tenemos justo delante de nuestras casas. De hecho, Jaca está ligada íntimamente con el Camino de Santiago. El Hospital de Santa Cristina, la Catedral de Jaca, vamos, la primera capital del Reino de Aragón estuvo en Jaca y está muy ligada al paso de los francos, que se asentaron en Jaca, pues con su cultura, con sus comerciantes, con sus artesanos. Todo eso es de aquí, es del paso de los peregrinos que iban hacia Santiago, y muchos de ellos, pues cuando volvían, decidían asentarse y de esta forma pues relanzar esa economía que al final consiguió que Jaca pues fuera capital del reino, ¿no? durante algún tiempo. Y es realmente importante, porque yo leyéndote para preparar esta entrevista he visto eso, ¿no? Que cuando hablamos de la capitalidad de Jaca como primera capital del Reino de Aragón, quizá el Camino de Santiago, sin él quizás, tuvo que ver, como en la construcción de la catedral, y quizá no somos conscientes de la envergadura, ¿no? Pues ciertamente no. Para hacernos una pequeña idea de la importancia que llegó a tener el Camino de Santiago, simplemente nos vamos al siglo XII y tenemos un dato que es muy importante. El 9% de la población eran zapateros. De hecho, el barrio de la zapatería, que se le llamaba así, en la zona de la calle Bellido, pues fue muy importante. Simplemente eso da una idea de la cantidad de personas y de peregrinos que pasaban por nuestro territorio. De hecho, también es del siglo XII, cuando en el Códice Calixtino pues se nombra tanto al Hospital de Santa Cristina como a Jaca, ¿no? La primera etapa que iba desde Borce hasta Jaca, ¿no? Pasando por el hospital. Y en su momento también se nombró el Hospital de Santa Cristina como uno de los 3 más importantes de la cristiandad. Eso nos puede dar una imagen de la importancia tan grande que tenía. Después, estaba juntamente con el Hospital de Jerusalén y con el del Gran Paso de San Bernardo, que está en Monjous, en los Alpes franceses. Se trabaja ahora en la restitución un poco de esa importancia, de esa tradición que tiene el Camino de Santiago. Y yo no sé, Javier, a tu juicio, ¿cuáles son los grandes enemigos que tuvo para durante algún tiempo caer en ese olvido, en ese ostracismo, en casi esa destrucción del propio camino que hemos oído a veces? ¿Cuáles son los enemigos a tu manera de ver? Pues ciertamente, yo recuerdo incluso en Canfranc de ver gente pasar a caballo y pasaban bastantes peregrinos. Yo creo que uno de los principales motivos pues fue el embalse de Yesa. Anda. El embalse de Yesa, yo creo que en cierta forma fueron acallando lo que es el Camino de Santiago, dejaron de darle importancia, y yo creo que de esta forma, claro, el camino hay que tener en cuenta que pasaba justamente por donde ahora sería lo más profundo del embalse de Yesa, ¿no? Luego se hicieron 2 variantes, la variante norte, una que iría por Sigüés, y la variante sur, que es la que digamos ahora es el camino oficial, que es el que pasa pues por Artieda y Mianos, hacia Ruesto. Desde Sompor hasta Urdués de Lerda hay 96 kilómetros que desde el año 1993 son patrimonio de la humanidad. Es importante que redescubramos nosotros nuestra propia historia, que la gente de aquí, pues además de embajadores, nos convirtamos también en peregrinos para potenciar esa importancia. Pues sí, además es asombroso porque, por ejemplo, en muchos sitios de Castilla y León, en la entrada de los pueblos por los que pasa el Camino de Santiago, lo primero que te encuentras es el símbolo de patrimonio mundial. Ajá. Con lo cual se le está dando la importancia que el camino tiene. Y sin embargo aquí parece que el que tengamos un primer itinerario cultural europeo. En el año 1987 lo nombró la Comisión Europea.
un bien de interés cultural, patrimonio de Europa y patrimonio de la humanidad. Y parece que, sin embargo, pues bueno, es como si no existiera. La verdad es que quizás en ese aspecto haga falta incidir un poco, ¿no? En ello está nuestra asociación, ¿no? Pues la verdad es que escuchándote me aterra un poco, es decir, no le falta nada, no le falta ningún reconocimiento para hacer lo que sea, y aun con todo, pues ese no acabar de arrancar, yo creo que es triste, ¿no? Ahí es donde entra quizá otra piedra angular de la lucha de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, ¿no? En esa difusión. Así es, la difusión es una de las cuestiones principales. Y también hay que tener en cuenta, de hecho, el hecho de que en 1987 Ajá. en Jaca precisamente se hizo el primer congreso de asociaciones de amigos del Camino de Santiago. De allí salió la nuestra, entonces había muy pocas. Y de allí es de donde salió, digamos, de donde el renacer del Camino de Santiago. Y efectivamente renació, pero lamentablemente fue donde nosotros perdimos el tren y lo ganaron los navarros con su paso por Roncesvalles y por Sañé-de-Piedeport en el lado francés. Estamos hablando relativamente de hace poco tiempo, de 1987, es que Sí. no hace tanto tiempo, no es el siglo XIV ni el siglo XV. Para nada, sí. Se perdió el tren de una manera increíble. Además, asombrosamente, cuando nosotros tenemos todos los componentes, ¿no? para que este camino fluya y además pues haya un paso de peregrinos bastante fluido, con todo lo que ello conlleva, no Claro. solamente a nivel económico, que es mucho, porque Es mucho. hay que tener en cuenta que un peregrino se viene gastando de media 50 euros Ajá. al día, lo que significa que un paso de unas 30 o 40 mil personas en las 5 etapas que hay en el camino francés por Aragón, pues podrían llegar a dejar pues unos 5 millones, unos 5 millones de euros, y no estoy hablando de cosas absolutamente descabelladas, son cosas que por Viables. ejemplo, los navarros le están pasando con toda tranquilidad, entonces Es importante, ya lo creo. es muy importante. Por curiosidad, Javier, ¿cuántas veces has hecho el camino o qué tramos de camino has hecho así Yo, últimamente? Bueno, últimamente lo que sí que he hecho ha sido el camino, o sea, el tramo francés que tenemos nosotros del Camino de Santiago. Primero, pues por las circunstancias, ¿no? Que lamentablemente son las que son y bueno, Sí. pues no puedes irte a ningún lado. Nunca he hecho el Camino de Santiago completo. Sí que lo he ido haciendo a tramos, de hecho ahora mismo con la asociación ya estamos llegando por la zona de Logroño, cada año vamos haciendo unas etapas, cuanto más lejos pues ahora ya tenemos que quedarnos a dormir unos días y tal, y pensamos seguir avanzando así. No sé si un día, si los vientos son favorables y todo va bien, pues a lo mejor puedo decir, bueno, pues salgo en Somport y llego hasta Santiago de Compostela, la verdad es que sería mi ilusión, sí. Yo comparto esa ilusión y yo sé que llegará el día que lo haré, y además es un poco como siempre lo digo, ¿no? Es la predestinación del camino que aparece en tu vida y sucede en toda la magia del camino que te voy a contar. Cuéntame alguna anécdota que te haya acontecido ya no como presidente de la Asociación del Camino de Santiago, sino haciendo el camino o que tenga que ver con el camino. Sí, pues mira, te puedo contar un par de anécdotas hablando del renacer del camino. Hay un personaje muy importante en el Camino de Santiago que es Elías Baliña, Ajá. que es el cura de Ocebreiro, que digamos que se considera que además fue bueno, el que impulsó el primer congreso que hemos hablado antes de Jaca, Sí. y que se le considera pues el gran revitalizador del Camino de Santiago. Este señor, en una ocasión, marcando el camino desde Roncesvalles, estábamos hablando de los años 70-80, con el terrorismo por bandera, pues iba marcando con flechas amarillas, con las ya conocidas flechas amarillas, iba marcando el camino. Y entonces llegó una pareja de la Guardia Civil y lo detuvo. Dijo, ¿qué está haciendo usted? Pensando que estaba marcando un camino precisamente para Ya terroristas. ves. Y no se le ocurrió decir otra cosa que estoy preparando una invasión, con lo cual os podéis imaginar la que se le montó allí en un momento. Claro. Pero realmente fue algo visionario, ¿no? Porque realmente Sí. preparó una invasión. O sea, la invasión está ahora mismo con la cantidad de los peregrinos que están pasando por aquella zona, ¿no? Ujú. Y te puedo contar otra anécdota que también Sí. es curiosa porque la gente a lo mejor no lo conoce muy bien, y es el por qué las flechas son amarillas.
Pues yo me lo he preguntado y de hecho te lo iba a preguntar porque... Pues también es una curiosidad, es otra de esas casualidades que surgen en el camino, ¿no? Precisamente don Elías Baliña, pues queriendo marcar el camino, pidió pintura sobrante a obras públicas allí en Galicia, y entonces pues le dieron unos bidones sobrantes de marcar las carreteras, las obras de las carreteras, ya sabéis que son de color amarillo. Sí. Pues le dieron el sobrante de pintura, que debían de dar ahí un montón de bidones del copón, ¿no? Claro. Y entonces, a partir de allí, pues bueno, todas las flechas son amarillas, es una anécdota curiosa y una de las casualidades del camino. Bueno, sí. yo lo iba más quizá decía la luz del sol o con eso tenga que ver, pero... Bueno, cuestiones tan importantes como por ejemplo que el propio camino está la respuesta de por qué Jaca se convierte en la primera capital de Aragón, que es muy importante, nos lo decías hace un momento, en el año 1035, es que estamos hablando del año 1035, y al final es una mezcolanza de religión, de política, de evolución, o sea, es que al final el que tengamos en Jaca la catedral que tenemos, pues de alguna manera también está relacionado con el Camino de Santiago. Claro, no es ninguna casualidad. Sobre todo pues entre Sancho Ramírez, ¿no? Que fue yo creo que el gran impulsor de la catedral, y bueno, la verdad es que quería convertir aquella villa en una ciudad que albergara su capitalidad, ¿no? Que fuera capital de su reino. Y bueno, pues la verdad es que el impulso fue muy fuerte, igual que después su hijo Pedro I, junto con los vizcondes del Bear, pues fueron los grandes impulsores del Hospital de Santa Cristina, que llegó a ser tan importante que llegó a tener hasta 40 iglesias, tanto por el lado francés y por el lado español, dentro de lo que es, digamos, su pleitesía, ¿no? por decirlo así. 40 iglesias. Además, siempre nosotros en la documentación que trabajamos para hacer las visitas teatralizadas de la ciudadela, siempre hablamos que los monjes de Santa Cristina del Sompor acabarán para bajarse aquí al barrio del Burnao. Es decir, la importancia que tuvo que tener en aquel momento fue increíble. Javier, nos vamos al 2019, que es el momento en el cual tú llegas a formar parte, a presidir esa Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. ¿Con qué retos llegaste? ¿Con qué sueños? ¿Con qué asignaturas por cumplir? No, fundamentalmente es la difusión, ¿no? Yo creo que falta difusión, falta sobre todo a nuestra propia gente, ¿no? A la gente de Jaca. Yo creo que todavía les falta mucho, ¿no? por saber del camino. Quizás haya que tratar de incentivar esa curiosidad. Ahora mismo estamos con un proyecto muy bonito que se llama Escuelas Peregrinas. Sí. Y hemos editado un folleto así divulgativo para niños, de forma que en los colegios puedan desarrollarlo y los niños y nuestros pequeños, ¿no? puedan empezar a conocer de una forma más amplia pues quiénes fueron los francos, que son los que al final fueron los grandes impulsores de Jaca, en fin, pues toda la historia, ¿no? La catedral, qué es un peregrino, qué es aquello de la credencial, en fin, pues todo un poquito de lo que es la cultura jacobea, tan íntimamente relacionada con nosotros. Y quizá también es muy importante porque de alguna manera, pero no solamente en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, sino en muchos otros entes de Jaca y de todos los lugares, tiene que producirse el relevo generacional y tiene que entrar la gente joven y tiene que conocerlo, ¿verdad? Porque luego hablamos de tradiciones, pero aquí estamos hablando de algo importante y quizá también desde aquí sirva, ¿no? Para hacer ese llamamiento a que la gente de Jaca pues también pertenezcan a la Asociación del Camino de Santiago, porque al final es bueno para todos. Sí, por supuesto. Además, bueno, yo desde luego animo a todas aquellas personas que quieran acercarse a la asociación, que nos quieran conocer, incluso que, bueno, hay gente que hace muy buenos trabajos manuales, albañiles incluso, o gente que es muy manitas, pues que nos puede echar una muy buena mano en lo que es el mantenimiento del camino, incluso haciendo pequeños iconos donde luego los peregrinos y la gente que pase por el camino pues se pueda hacer unas fotos y, bueno, y pueda ser un aliciente más para nuestro camino tan bonito que tenemos. Y más este año, si cabe, porque, bueno, pues yo, la verdad es que era en redes sociales, me parece que el 31 de diciembre del 2020, del terrible 2020,
que vi unas imágenes que me emocionaron, que eran en la catedral de Jaca, con el señor obispo abriendo las puertas, ahí estabais, y ¿qué es lo que se celebraba? Cuéntalo tú. Bueno, pues es la apertura del año santo compostelano, Ajá. el año jacobeo, más conocido por la marca turística de Galicia, que es Xacobeo. Sí. Y bueno, la verdad es que fue un momento muy, muy entrañable. El año santo compostelano, pues ya se sabe que si uno va a Santiago de Compostela, pues tiene indulgencia plenaria sin necesidad de haber hecho el Camino de Santiago. Eso es algo que, bueno... Es curioso, sí. Para todo aquel que es religioso y tiene fe, pues la verdad es que es algo muy importante. No debemos de olvidar que la religión es una de las partes más importantes, no, es el componente esencial del Camino de Santiago, es la peregrinación a la tumba del santo. Así es. Por lo tanto, tiene una importancia capital. Ahora, más modernamente, en esta época más moderna, pues lo que se hace también es un poco tratar de divulgar lo que es el camino, y más ahora, ¿no?, con estos lamentables tiempos de pandemia, en los cuales, pues bueno, hay que tratar de darle un poquito de auge para que sirva también un poco de soporte económico y revitalizador del territorio. Yo hablaba de ese carácter impactante de esas imágenes porque además, pues debido a la pandemia, a las normas de seguridad, pues estabais solamente muy poquitas personas y luego algo que me pareció bellísimo, y era que se veía la catedral iluminada de azul con el color amarillo del que hablábamos hace un momento del Sí. Camino de Santiago, ¿no? Esa es una de las acciones que ha promovido este año Jacobea, ¿no?, que es iluminar toda una serie de edificios patrimoniales. Entre ellos, ese mismo día en Aragón estaba iluminado en la Catedral de Jaca, y también estaba iluminada el Pilar, de la Basílica del Pilar en Zaragoza. La verdad es que... Sí, luego, bueno, al margen de muchísimos más a lo largo de todo el camino francés. Sí. Lo has dicho, pero a mí me gustaría ahondar un poco en ello porque es una frase tuya que he leído, y es que debemos esforzarnos por difundir el sentimiento del camino, porque pensamos que en esta zona aún no lo tenemos arraigado. Javier, ¿qué tiene que pasar para que nos lo creamos? Pues la verdad es que es difícil, ¿eh? Pero quizás una de las cosas, que yo he pensado, pues, que no sé muy bien si la gente le está dando la importancia que merece, es que aquellos francos que se asentaron en Jaca con su artesanía y con su comercio, al fin y al cabo de los años, es prácticamente la base que tenemos hoy en día de nuestro comercio, de nuestros artistas y de la evolución que hemos ido teniendo, ¿no? Incluso del turismo. Todo eso es un poco lo que viene quedando de años atrás, aunque no le queramos dar esa importancia que realmente tiene. En fin, nosotros vamos a seguir tratando de luchar, tratando de dar un poco de difusión a la cultura jacobea en nuestro territorio, que se vea qué importancia tiene, y que de esta manera no nos olvidemos de nuestra historia, porque no olvidemos que es nuestra historia, es la historia de Aragón y por ende pues la historia de España también. Entonces, claro, esa cultura no debemos de perderla y debemos de tratar de irla difundiendo. Sí, ¿no? Y además de todo lo que has dicho, yo creo que también es otro de los pilares fundamentales, que es un motor muy importante para el desarrollo del comercio, del turismo, de la cultura, pero bueno, es una fuente de riqueza, ¿no? Entonces, eso es algo que también debemos de tener en cuenta. Sí, claro, es fundamental, no solo el hecho de que pasen los peregrinos, pues hombre, está muy bien tener una gran vía de peregrinación hacia Santiago de Compostela, pues es algo que está muy bien. No debemos olvidarnos de la cantidad de pueblos y la cantidad de familias que están viviendo del propio Camino de Santiago, en la zona de Castilla-León, en la zona de La Rioja, en la zona de Navarra, y en Galicia ya no digamos. Hay pueblos que estaban abandonados, como por ejemplo Foncebadón, un pueblecito pues que se quedó desierto porque se acabó la minería, se quedó despoblado, y con el auge del Camino de Santiago no solo ha vuelto a resurgir, sino que bueno, pues tiene numerosos centros de hosteleros, de bares, de restaurantes, incluso tiene una pequeña tienda. Todo este paso de peregrinos crea unas necesidades al caminante. Esas necesidades hay que cubrirlas.
lógicamente ese cubrir las necesidades lo que hace es que se asiente población, sobre todo en lugares pequeños y en lugares más grandes, pues también, por supuesto, y que además sirvan de complemento, es el complemento perfecto a nuestro turismo invernal y a nuestro turismo de verano, porque la mayor parte de la peregrinación comienza con la primavera, cuando aquí ya la nieve se nos empieza a ir y ya pues, está cerrada las estaciones, y luego de nuevo en otoño, con lo cual aquí otoño, que también es una época un poco más flojilla, pues tendríamos cubierto absolutamente todo el año. Y esto no es que lo diga Javier Gazapo como presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, sino que se puede ver muy fácilmente en las estadísticas que la Oficina del Peregrino nos da en Santiago de Compostela, donde hay unas gráficas que se ven perfectamente esta desestacionalización que tanto vamos buscando en nuestro territorio. Sí, que de alguna manera siempre como buscando esa fórmula mágica que solucionará el problema, y aquí hay una solución además que es viable y que es posible. Es posible, además es muy fácil revitalizarlo. A ver, un camino al final es un camino, no necesitamos invertir millones. Ni inventarlo, o sea, estamos hablando del camino milenario, o sea, es algo que es... Estamos volviendo a hablar otra vez, si te das cuenta, de esa espalda que le estamos dando al Camino de Santiago. Pues le estamos dando la espalda cuando realmente pues quizás sea una de las soluciones más sencillas que tengamos en este territorio para tratar de revitalizar ya no solo Jaca, sino toda la comarca entera y de todos los tramos de Aragón. Luego el peregrino por sí mismo es una persona curiosa. Claro. Entonces, si en este camino le ofrecemos un buen trato, le ofrecemos unos buenos servicios, tenemos una cultura maravillosa, seguramente podremos revitalizar la variante norte del camino. También podemos revitalizar el antiguo paso de peregrinos que iba por Abay y por Ascara, y también podemos revitalizar lo que es el camino que viene de Montserrat, por Bolea, por Ena, por Botalla. O sea que no solamente se trata de una zona muy pequeña, es que realmente estamos hablando de una zona enorme de nuestro territorio. Y además en este año 2021, y si la pandemia lo permite, que parece ser que bueno, guardando las medidas sea posible, se espera como un incremento en el número de peregrinos. Sí, la verdad es que el peregrino es lo que hablamos, es una persona inquieta, y nosotros sabemos por el contacto que tenemos con otras asociaciones que la gente está deseosa de que se abran las fronteras, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y de nuevo pues se puedan empezar a caminar hacia Santiago. Primero, lógicamente, será los nacionales, el español, y poco a poco pues irán viniendo lo que son los peregrinos internacionales, que es muy importante. Entonces sí, estamos esperando que realmente esto se vuelva a revitalizar, y yo creo que llegará incluso antes de lo que nos podamos imaginar esa normalidad. Ay, ojalá así sea, porque desde luego bienvenidos y bien acogidos serán, de eso no nos cabe ninguna duda. Javier, ¿cuál es el último libro que te has leído? Pues mira, hablando de revitalización, y hablando de Elías Baliña, pues el último libro que me he leído es precisamente suyo y se llama La revitalización del camino de Santiago. Sí. Es un libro donde él habla, por ejemplo, de su trabajo precisamente en Ocebreiro. Ocebreiro es una de las zonas más altas de Galicia, por donde pasa el Camino de Santiago, y aquello pues bueno, era una zona completamente, no tenía nada de naturaleza, no había árboles, era un poco baldío aquello, y bueno, pues él empezó con su pequeño trabajo, ir poniendo árboles, luego llevó el agua, porque tampoco tenía agua ni luz, llevó el agua, llevó la luz, y poquito a poco, pues a partir de allí pues cuenta un poco la historia, ya no solo del pueblo donde él estuvo ejerciendo, ¿no?, de cura, sino pues poco a poco pues las acciones que fue llevando a cabo para el restablecimiento del camino. Javier, me contabas cuando preparábamos esta entrevista, que a mí es algo que me gustó muchísimo, que recuerdos de juventud de esta ciudadela también tienes. Sí, también, sí. Cuéntanoslo. Recuerdo, bueno, la verdad es que sería bastante joven, porque esto hace bastantes años, pues como hacíamos casi todo el mundo, pues en los veranos pues ibas a trabajar. Mi padre era albañil, yo trabajaba con mi padre, y recuerdo
que estuvimos haciendo o reformando la casa del general, sí, ni más ni menos. Incluso alguno de estos soportales, me acuerdo de estar quitando ladrillos que estaban rotos y poniendo algunos nuevos que recuerdo que sacábamos los ladrillos de la antigua tejería de la tejería de Jaca. De la tejería de Jaca, claro. Entonces ya, pero bueno, había muchos ladrillos antiguos, claro, aquí no puedes poner cualquier cosa, tienes que poner un material que lógicamente esté acorde con el lugar, ¿no? Entonces sacaban aquellos ladrillos que estaban hechos prácticamente igual y la verdad es que pues una maravilla, sí. Pues nos gusta ese recuerdo para nuestro álbum de recuerdos, ¿no? Porque toda la gente de Jaca o vinculada con Jaca pues tiene sus recuerdos con la ciudadela y aquí los recogemos. Bueno, hablamos de muchos factores, de la belleza paisajística, pero la piedra angular continúa siendo la espiritualidad, el silencio, la búsqueda. Es ese componente mágico, casi indescriptible, que en un momento nos toca vivir tantas veces, que en un momento en el cual estamos viviendo con tantos avances de la ciencia, de la tecnología, de las redes, pero sin embargo, no sé, el hombre hoy más que nunca tiene la necesidad de esa espiritualidad. La gente ha vuelto, Javier, de nuevo, tras un periodo de crisis, ha vuelto a los caminos y esto se está viendo con fuerza, se está reflejando la espiritualidad. Sí. La verdad es que se necesita desconectar. Y cuando hablamos de espiritualidad no necesariamente tenemos que hablar de un aspecto religioso, sino a lo mejor de un aspecto de búsqueda, ¿no? Un aspecto de búsqueda en el interior de cada uno. Para eso el Camino de Santiago ofrece la mejor de las posibilidades y sobre todo lo que hablamos en nuestro territorio, ¿no? Necesitas un sitio tranquilo donde poder reflexionar, donde poder ordenar tus ideas, donde tratar de buscar esas soluciones a esos problemas que a lo mejor no son tan problemas y que sin embargo el mundo en el que vivimos tan rápido, tan absolutamente absorbente, nos está haciendo padecer. Y sin embargo este caminar, sobre todo un caminar lento. Al final el Camino de Santiago hay que tratar de hacerlo disfrutando de todo el camino. Lógicamente también hay deportistas que van a hacer sus marcas, ¿no? Pero bueno, el aspecto más amplio de la peregrinación ya no solo es un aspecto de peregrinar de la peregrinación, sino también es un aspecto muy importante, tanto en el aspecto que me comentas, ¿no? Espiritual, como en el aspecto de la búsqueda y en el aspecto de encontrarte contigo mismo, que eso es muy importante. Y además, creo que el único ingrediente, el único requisito que hay es, yo lo leía que incluso en una entrevista muy antigua de Shirley MacLaine, que hace el camino en los años 80, y al final ese único requisito es dejarte llevar. Sí, muchos peregrinos nos preguntan a nosotros que dónde puede encontrar compañía para hacer el Camino de Santiago. No hace falta ir con nadie, que encuentras tu gente en el Camino de Santiago. Haciendo el Camino de Santiago te encuentras con una serie de personas que increíblemente están mucho más cercanas a ti de lo que realmente te podrías imaginar. Y son numerosísimos, además los testimonios que así lo testiguan, ¿no? De haberte encontrado en un momento dado, no sé, como si todo estuviera... Porque a mí quizá lo que más me llama la atención es en un tiempo en el cual estamos viviendo en este siglo XXI que el peregrino lleva la tablet, lleva los móviles, nos comunicamos con satélites, hay esos inventos y sin embargo está ese componente ancestral de silencio. Eso tienes toda la razón, ahí la has dado de pleno. Volvemos a ser humanos, volvemos a ser personas, volvemos a ayudar al que lo necesita, volvemos a esa humanidad, ¿no? que en cierta forma, como dijo Goethe, Europa nació caminando, ¿no? Qué bonito, qué bonita frase. Hacía referencia precisamente al Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago ofrece esa humanidad, esa espiritualidad, ese hermanamiento, ¿no? Ese acorte de diferencias entre distintas razas, por ejemplo. Todo eso ofrece el Camino de Santiago. Y además con total naturalidad, sin necesidad de hacer aspavientos, vamos. Claro. Somos humanos y cuando se actúa con naturalidad uno se llega a sorprender consigo mismo. Es ese componente de magia. ¿A quién admira Javier Gazapó? Pues yo admiro a pequeñas personas, muy grandes, pero quizás no todo lo grande
que otros podrían imaginar. Oh, seguro que no, pues son personas de aquí, de la calle, son personas pues como Alberto Gómez, ¿no? El historiador, nuestro historiador absolutamente admirable. Es una maravilla. Comparto contigo. José Luis Solano también, además con el que tengo cierta amistad y que me ha enseñado muchísimas cosas. Y hemos tenido el lujo de contar con él también en Diálogos desde la Fortaleza. Sí, también, cierto, lo vi además. También, por ejemplo, Cristina Puente, en el aspecto musical, que es algo que yo he cantado en coros durante 30 años. Cristina Puente me parece una persona, musicalmente hablando, que sabe mucho y además te lo transmite de una forma increíble. Maite Chavarría también en el tema musical. En la fotografía hay alguien que sí que admiro de verdad, que se llama Jorge Ruiz del Olmo, que es una maravilla, es un fotógrafo naturista que es absolutamente increíble. Tiene varios premios, algunos de ellos internacionales, y es nuestro, es de aquí, es de Jaca. Y bueno, también está Marcos Grasa, también se hace este tipo de fotografía. Bueno, pues toda esta serie de personas que son nuestras y que realmente no se necesita ir a admirarnos a Gandhi precisamente, ¿no? Cuando los tenemos aquí. Oye, me ha gustado muchísimo tu respuesta, porque sabes lo que sucede, que cuando planteamos eso de a quién admiras, pues la gente se va más por la Madre Teresa de Calcuta o John Lennon, y tú estás hablando algo que da muchísimo sentido a estos diálogos desde la Fortaleza, y es gente que hace cosas, pero gente que es de aquí, como José Luis Solano, como Cristina, en fin, gente que está cercana a nosotros, y que es un lujo, porque entre todos yo creo que de alguna manera pues sacamos hacia adelante. La verdad es que sí, al final somos una piña mucho más grande de lo que nos parece y que navegamos todos en una dirección. Y de lo que pensamos, y además algo que es muy importante, que parece que muchas veces tiene que venir de fuera lo bueno, y es importante, ¿no? Que es otro de los principios de Diálogos desde la Fortaleza, lo que tenemos aquí, que es muy valioso, y quizá como lo tenemos, pues a lo mejor no lo sabemos valorar o conocer. Ejemplo clarísimo es ese Camino de Santiago. ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué catalogación hay que darle para que sepamos que es algo que es de esa importancia? Javier, bueno, estamos hablando de que se habla en los medios de comunicación del Centro de Interpretación del Camino de Santiago, que se ubicará en la Casa Don Valero de Jaca, y que, según tengo entendido, según se proyecta, esto puede suceder en torno al otoño. Sí, bueno, yo esto tengo entendido. Uh-huh. Tampoco te puedo decir mucho más, pues esto viene por mediación de un POCTEFA, entre los cuales es socio el Ayuntamiento de Jaca. Vale. Y efectivamente, pues bueno, la verdad es que no va a ser un punto muy importante de apoyo para conocer el Camino de Santiago y para tratar de desentrañar toda esa historia que estamos dejando un poco de lado. Entonces me parece un proyecto muy importante dentro del Camino de Santiago, y creo que el Ayuntamiento de Jaca, que todo hay que decirlo, siempre ha estado muy involucrado con el Camino de Santiago, pues nos va a ofrecer. Por lo tanto, bueno, no te puedo decir no, mucho más. Sí, no, es que claro, se asocia a esa donación que hizo Julia Petriz, sí, que también fue benefactora de la Asociación del Cáncer de Jaca. Bueno, pues cuando leo Centro de Interpretación digo, bueno, pues todo será bienvenido, ¿no? Para el fomento y la difusión del Camino de Santiago. Claro que sí. Bueno, y ya para concluir, pues te voy a hacer una pregunta que a mí la verdad es que me encanta. Es una pregunta de este cuestionario en la cual pues yo te invito a que me grabes un mensaje póstumo, un mensaje que una vez que tú lo hayas grabado, dormirá el sueño de los justos y no será emitido hasta el año 2321, es decir, hasta dentro de 300 años. Los jacetanos de la época, pues de una manera casual, encontrarán un archivo y ahí aparecerá la voz y el mensaje de Francisco Javier Gazapo. ¿Qué les dirías? Eso es muy importante, no sé, pues que espero que estén viviendo el renacimiento, no, más que el renacimiento ya sería la consolidación del Camino de Santiago, que esté ayudando al desarrollo de nuestra propia cultura, de nuestra propia economía, al bienestar social, y a que las relaciones con toda la humanidad sean estupendas, ¿no? y que Jaca precisamente sea el baluarte de todo esto tan importante.
Pues dicho queda, Javier Gazapos, además cuando hablamos de 300 años, pues parecen que no, pero bueno, pasan y imagínate dentro de 300 años que puedan ver estas imágenes, que puedan ver lo bonita que está o que se siga manteniendo en ese momento la Ciudadela y oigan tus palabras. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias también por esa tarea que estáis desempeñando con esa nueva junta en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, que sois sangre nueva, fresca y con muchísima ilusión de hacer cosas. Esta ha sido tu semblanza. Pues muchas gracias. Hemos sabido que Javier nació en Jaca y se crió en Canfrán. Nos ha contado lo grande que le parecían los fosos con esos ojos de niños y pensar que dentro de la Ciudadela había nada más y nada menos que un general. Recuerdos de infancia en Canfrán, con algunos coches cubiertos de nieve hasta el mes de abril, y juguetear por la estación internacional, entonces destartalada y en espera de tiempos mejores, que son los que parece que se avecinan. Javier, casado con una jacetana, Soco, apasionados los dos del mundo del montañismo y la fotografía, al final su amor por el Camino de Santiago es casi una consecuencia, aunque nacida, eso sí, de la casualidad. Hemos aprendido a través de Javier que algunos peregrinos llaman al tramo aragonés del Camino de Santiago el Camino Tranquilo, por su espiritualidad, y que esos mismos peregrinos a la gente de esta tierra nos tienen por gente generosa y hospitalaria. Y no debemos olvidarnos que las gentes de estos valles tenemos que creérnoslo de verdad, la importancia y la trascendencia del Camino de Santiago, porque además de esa importancia histórica, artística, de tradición y cultura, puede ser también fuente de riqueza para nuestra tierra. Muchas gracias, Javier, a ti y a toda esa nueva junta de la Asociación del Camino de Santiago, que de manera altruista y apasionada lucháis por conservar y difundir la ruta milenaria del Camino de Santiago. Buen camino, Javier. Buen camino.